Un cordial saludo tengan todos. El día de hoy vamos a descubrir lo que es la parroquia El Junquito. Vamos a comenzar hablando de lo que son los aspectos históricos y patrimoniales, como el origen del asentamiento. Y es que debemos decir que El Junquito no nació como una ciudad planificada, sino como un punto de paso y descanso entre Caracas y el litoral central o los valles de Aragua. Entonces damos paso a lo que es su nombre y su naturaleza. Podemos decir que su nombre se debe a la planta junco que abundaba en las zonas húmedas y pantanosas de la montaña. Los primeros pobladores eh, que originalmente habitaban en el Junquito eran pequeños grupos de agricultores que aprovechaban el clima templado para cosechar sus cultivos que no se daban en el Valle de Caracas. Entonces damos paso a lo que es el siglo XX, donde comienza su auge realmente con la construcción de la carretera en la época de Juan Vicente Gómez. Eso facilitó que las personas vieran el lugar como un destino de fin de semana y posteriormente lo fueran a empezar a tomar como un lugar de residencia permanente. Y así pasamos a ver lo que es la influencia migratoria, siendo este un pilar fundamental para la identidad del sector. Entonces, bueno, hablemos de lo que es la presencia europea, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, el Junquito recibió una fuerte oleada de migrantes, principalmente españoles, como gallegos y canarios. También recibió lo que fueron italianos y portugueses. Eso además tuvo un impacto cultural y gastronómico, ya que esta mezcla se puede decir que transformó el lugar. Eh, Transformó lo que fue la infraestructura de muchas casas y sobre todo la gastronomía. Ahí, bueno, surge lo que es el famoso cochino frito, las hortalizas y las fresas. Estos son el resultado de esa influencia europea que fue fusionada con la local. Además, podemos hablar de lo que son algunos datos curiosos del Junquito. Por ejemplo, el kilómetro cero. Y es común que la gente hable del kilómetro cero del Junquito, pero técnicamente la numeración de los kilómetros comienza desde la avenida Sucre de Catia o la conexión con la autopista, aunque algunos dicen que desde la parada donde están las camioneticas de la Yaguara. Decir kilómetro cero es un mito geográfico local. Y bueno, más adelante, alrededor del kilómetro 23 al 25, es que podemos encontrar lo que es el pueblo del Junquito como tal. También tenemos lo que es la zona de sacrificio ambiental y históricamente se ha hablado de zona de sacrificio, se ha llamado así porque la expansión urbana descontrolada y el turismo masivo han sacrificado grandes extensiones de bosques nublados y cuencas hidrográficas para luego dar paso a viviendas e infraestructura. Esto ha venido afectando lo que es el equilibrio ecológico original de la montaña. Ok, ahora vamos a mencionar lo que es la situación y el emplazamiento. Y en primer lugar podemos hablar de lo que es la localización relativa. Aquí debemos decir que el Junquito no es solamente un pueblo, sino que es una parroquia urbana y rural que sirve de bisagra entre las distintas zonas. Podemos mencionar lo que es la altitud y decir que se ubica en la cordillera de la costa, a una altura que oscila entre los 1600 metros y 2000 metros sobre el nivel del mar. Esto define su clima templado. También debemos mencionar lo que es la posición, y es que el Junquito se encuentra al oeste del área metropolitana de Caracas y funciona como un límite natural entre lo que es el Distrito Capital y los estados La Guaira y Aragua. Asimismo, podemos mencionar lo que es la conectividad espacial, y es que la importancia del Junquito radica en su red de caminos, aunque históricamente ha dependido de una vía principal. Entonces, ese eje principal es una carretera, una troncal y es la columna vertebral que conecta a Caracas con la colonia Tovar. Asimismo, podemos hablar de los nodos de conexión, y es que posee rutas que permiten el descenso hacia el litoral, lo que es Vargas y La Guaira, a través de sectores como Carayaca. Esto le ha dado al Junquito un valor estratégico para el flujo de mercancías agrícolas y de turismo.
Y después tenemos lo que es la dependencia vial. No podemos dejar de mencionar esta parte porque a pesar de su conectividad, esta zona sufre de alta congestión debido a que cuenta con pocas vías alternas de gran capacidad. Entonces siempre se hacen colas, siempre vemos ese tipo de trancas en la vía que a veces son un poco molestas, ¿no? Sobre todo los fines de semana, cuando es donde llega la mayor cantidad de turistas a la zona. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de lo que es la caracterización geográfica y ambiental. En primer lugar, tenemos lo que es la fisiografía. Y aquí hablamos de lo que es el relieve montañoso. Como ya lo mencioné antes, el Junquito se ubica en la cordillera de la costa y se caracteriza por un relieve accidentado con pendientes pronunciadas y valles muy estrechos. Asimismo, pasamos a hablar de lo que es el clima y la neblina, y es que debido a su altitud, entre los 1600 y 2000 metros sobre el nivel del mar, se genera un clima de bosque muy húmedo montano bajo. Esto hace que la condensación frecuente produzca lo que es la famosa neblina, y esta es la que define el paisaje visual del sector. En cuanto a los suelos, podemos mencionar que son de origen metamórfico. Generalmente son ácidos y con una capa orgánica delgada. Esto los hace muy susceptibles si no se manejan correctamente lo que es la agricultura. Ahora podemos hablar también de lo que son los recursos naturales. Y su principal recurso natural eh, considero que es la biodiversidad, ya que es una zona de vida de bosque nublado. El Junquito es el hogar de diversas especies de aves y flora epífitas, como lo son las orquídeas, las bromelias, etcétera. Además, posee grandes recursos hídricos y es que funciona como una esponja natural. Sus cumbres captan la humedad de las nubes y estas alimentan las quebradas que drenan tanto hacia la cuenca del Caribe como hacia la ciudad de Caracas. Además, podemos mencionar lo que son los riesgos ambientales. Y aquí, en primer lugar, el primer riesgo sería lo que son los desprendimientos y los deslaves. Y esto se debe a que, debido a las fuertes pendientes que existen en el Junquito y también a la deforestación para construir, existe un alto riesgo de movimientos de masa, o sea, de derrumbes, etcétera, sobre todo durante la época de lluvias. Además, existe también una presión urbanística y esto se debe al crecimiento no planificado, lo que ha generado una pérdida de cobertura vegetal. Esto aumenta la erosión del suelo y disminuye la capacidad de absorción del agua de la montaña. Por supuesto, también debemos mencionar lo que son los incendios forestales y sobre todo en la época de sequía, las zonas de matorrales son vulnerables a incendios que degradan el ecosistema original. Entonces, podemos mencionar que estos riesgos ambientales son la razón por la que el sector se considera una zona de sacrificio, ya que el beneficio de la vivienda, la construcción, el comercio, el turismo, muchas veces ha pasado por encima de lo que es la conservación de los recursos naturales. Y así pasamos a hablar de lo que es la infraestructura y los servicios públicos. En primer lugar, tenemos lo que es la accesibilidad vial. Y bueno, debemos mencionar aquí lo que es el eje longitudinal, que está conformado por la vía principal, que es la carretera nacional PAE. Esta conecta Caracas con la colonia Tovar. El estado de la vía presenta rotos constantes debido a la inestabilidad del terreno y fallas en los bordes. También existe alta congestión vehicular, sobre todo los fines de semana. En cuanto al transporte público, debemos decir que depende principalmente de las líneas de camionetas y jeeps que parten desde las estaciones del metro como la Yaguara o desde Katia. En cuanto a los servicios básicos, debemos mencionar el servicio de agua, el suministro de agua, y es uno de los desafíos más críticos ya que la distribución por tuberías suele ser irregular debido a la altitud
donde está el Junquito, y la falta de mantenimiento del sistema de bombeo. También tenemos lo que es la electricidad y el aseo. Y es que el servicio eléctrico muchas veces es vulnerable debido a las condiciones climáticas, sobre todo cuando hay neblinas y vientos fuertes. También la recolección de desechos sólidos se ve dificultada por el crecimiento urbano no planificado, es decir, las inundaciones, la construcción de casas que no están planificadas. Ya para culminar nuestra exposición, vamos a hablar de lo que es el equipamiento turístico. Y es que en primer lugar podemos mencionar a la gastronomía, ya que es el equipamiento más fuerte, porque destacan los restaurantes de comida típica, donde suelen ofrecer lo que es el cochino frito, los chorizos. También tenemos lo que son los puestos de dulces. Aquí encontramos fresas con crema y galletas típicas de la zona, etcétera. Eh, en segundo lugar, debemos mencionar lo que es el alojamiento. Y es que en el Junquito existen posadas y pequeños hoteles, aunque muchos visitantes lo consideran un destino de full day, es decir, de ida y vuelta. Y en tercer lugar, debemos mencionar lo que son los espacios recreativos, ya que el Junquito cuenta con parques, zonas de paseo a caballo, miradores naturales que aprovechan el clima de montaña, etcétera. Entonces, bueno, estas han sido las principales fortalezas que tiene el Junquito como destino turístico. Y así nos despedimos hasta la próxima vez. Muchas gracias por su atención.